Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muy bienvenidos a una nueva Weekly Kickoff. En esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida a Gabriel Camaño, economista que va a estar haciendo la disertación en el día de hoy. Nos va a tratar de brindar su análisis acerca de qué viene para la Argentina después del Fondo Monetario Internacional y el acuerdo que firmamos. Una pequeña introducción de Gabriel. Gabriel es socio gerente de la consultora Ledesma, licenciado en Economía de la Universidad Católica Argentina, máster en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella y está doctorando en Economía en la UCA. Es becario ECOS y coautor del libro El desconcierto argentino, hiperinflación. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por estar con nosotros nuevamente. Buen día, ¿cómo andan todos? Un gusto estar acá. Bueno, excelente. Gabriel va a estar disertando aproximadamente entre unos 45 y unos 50 minutos dando su view y después vamos a tener, como siempre, un espacio para preguntas y respuestas. Espero que les sea de utilidad y todo tuyo, Gabriel, y muchas gracias nuevamente. Perfecto. ¿Se ve bien la presentación ahí? ¿Se está viendo perfecto? Sí. Bueno, entonces arrancamos. Bueno, básicamente lo que vamos a intentar pensar es, digamos, llegamos a un acuerdo con el FMI, era un supuesto que teníamos varios pensábamos que iba a haber un acuerdo, pero iba a ser un acuerdo light, digamos, que el FMI un poco se iba a sacar de encima o patear para adelante el problema de la Argentina. Intentaremos dilucidar si pasó algo por el estilo y si aprovechamos o no aprovechamos la oportunidad para algo más. A ver si repetimos la experiencia, digamos, del acuerdo con los bonistas o no, o lo aprovechamos bien. Entonces, el nombre de la presentación básicamente es ¿un acuerdo para qué? Eso es lo que se intenta preguntar este humilde servidor. Empecemos. Estas son las proyecciones macro del acuerdo con el fondo. La proyección de crecimiento para este año es básicamente, prácticamente el arrastre estadístico, digamos, porque si el arrastre estadístico lo calculás con el último trimestre te da 3, y si lo calculás con diciembre te da 4,1. Eso sería básicamente el arrastre estadístico, o sea, para 2022, que si se cumpliera te dejaría recién en el nivel de 2017. En términos per cápita mucho más bajos, ¿no? Porque la población ha seguido creciendo. O sea que digamos que si se cumplieran esas proyecciones de crecimiento, el FMI no suele ser un buen proyector de crecimiento de las economías desarrolladas, pero si se cumplieran esas proyecciones de crecimiento, hacia el final de la década estaríamos volviendo a los máximos de la década en términos per cápita, siempre hablando de promedios anuales. Después la proyección de inflación, que luce un poco optimista, digamos, con un rango muy amplio, el saldo primario del gobierno, que esa es una meta cuantitativa que va a tener que cumplir el gobierno, el saldo de la cuenta corriente deteriorándose, en línea con algo después que vamos a hablar después, que debe ser la precisión real, y la otra meta que tiene el acuerdo, acá falta la meta monetaria, que después vamos a hablar, que es la meta de acumulación de reservas, que es la meta cambiaria. El acuerdo básicamente tiene 3 metas raras para lo que es el manual del FMI, digamos. Una meta clásica es así, que es la meta de resultado primario, con un ajustador, con varios ajustadores, un ajustador de deuda flotante y luego ajustadores de gasto de capital y gasto social en la medida que se consigan créditos internacionales excedentes de organismos internacionales. Una meta monetaria rara para el fondo, que es una meta de financiamiento monetario directo al Tesoro, y una meta de acumulación de reservas, que también es rara para el fondo, una meta de acumulación de reservas, que no dice nada ni de tipo de cambio ni normalización del mercado de cambios. Y después, esta es la otra rareza del acuerdo. El acuerdo no tiene reformas estructurales, tiene parámetros de referencia estructurales, que son una serie de estudios que el gobierno argentino se compromete a hacer para hacer propuestas de política económica, pero que no tienen flecha de implementación, digamos. Son como
como unas guías de lo que debería ser, según el gobierno. La mayoría se empiezan a generar en el segundo semestre de 2022. Lo más interesante va por el lado del sistema previsional y por el lado de los subsidios económicos, los subsidios a la energía, sobre todo. Pero no hay reformas estructurales. Es un acuerdo de facilidades extendidas sin reformas estructurales y con 3 metas, básicamente, cuantitativas, una clásica y 2 raras para lo que es el fondo. Empecemos por qué es lo que negoció el gobierno. El gobierno negoció un programa de facilidades extendidas de 30 meses por un DEC por más o menos 32.000 millones de DEC, que son unos 44.000 y moneditas millones de dólares si miramos el tipo de cambio de los DECs de lo que va de marzo, que básicamente lo que hace es sumar un poquito de financiamiento neto y refinanciar lo que quedaba, digamos, del SBA 2018, el stand-by 2018 que negoció Macri. Ahí pueden ver, ahí yo puse, digamos, contrapuestos el cronograma de desembolsos y el cronograma de pagos de capital del SBA de Macri, y van a ver que cada desembolso sirve para pagar un vencimiento de capital del SBA de Macri. Al principio hay financiamiento neto y luego ese financiamiento neto se va consumiendo, digamos. El primer año deja un financiamiento neto positivo significativo y ya luego los otros 2 años tienen levemente, digamos, el flujo neto es levemente negativo con el fondo, pero en el acumulado hay un financiamiento neto de unos 4.382 millones de dólares. Son 10 revisiones trimestrales que gatillan 10 desembolsos trimestrales de los importes que se ven ahí, que sirven para pagar los vencimientos del SBA 2018, y los desembolsos terminan cuando terminan los pagos del SBA 18. O sea, básicamente, como el fondo no te puede refinanciar, lo que hicimos es pedirle un nuevo préstamo con un poquito de financiamiento extra para pagarle el préstamo anterior. Pero este préstamo es un programa de facilidades extendidas que tiene un plazo de pago más largo. Y esto se va a ver acá. Ahí tienen el SBA 2018, el nuevo flujo, digamos, de fondos de facilidades extendidas 2022 y lo que serían los flujos netos. Y ahí se ve cómo se refinancia y cómo luego se paga. Cada pago, digamos, cada desembolso se paga 4 años y medio después en 12 cuotas semestrales. Eso es lo que más o menos dejó trascender el gobierno hasta ahora. Las fechas exactas las vamos a conocer cuando se apruebe el acuerdo, se realiza el primer desembolso, que es con la aprobación del acuerdo, y a partir de ahí el FMI publique las fechas de pago en su página con un nuevo acuerdo con Argentina, con el acuerdo 22 con la Argentina. Pero bueno, ahí básicamente se ve que hay un financiamiento neto positivo significativo en el primer año y luego un flujo neto negativo incipiente, un 2025 sin flujo neto, digamos, porque no hay ni desembolsos ni pagos, y luego a partir de 2026 empiezan los pagos netos que llegan a un pico entre 2029 y 2030. Eso siempre con el fondo. Bueno, ¿cómo queda el perfil de vencimientos de la deuda en moneda extranjera con este nuevo flujo neto del FMI, que es lo que me gusta mirar ahí? Luego también de la reestructuración de los bonos en moneda extranjera, queda de la siguiente manera. Claramente se ve que a partir del año 2025 empieza a haber vencimientos significativos, digamos, y a partir del año 2026 esos vencimientos significativos que ya teníamos con los bonos se empiezan a endulzar con el nuevo acuerdo con el fondo, digamos. Con lo cual tenemos para adelante, ya para la segunda mitad del próximo gobierno, vencimiento de capital significativos de deuda en moneda extranjera. O sea, pateamos para adelante, de nuevo, no hay quita de capital, y en este caso no hubo, que ahora lo vamos a ver, no hubo reducción de la tasa de interés. De hecho, la tasa de interés va a terminar aumentando y ahora vamos a ver por qué. Pero antes esto me gusta. A este perfil de vencimiento, digamos, que tiene el flujo neto con el fondo, tiene los bonos en dólares, a mí me gusta meterle lo que llamamos la deuda indexada, como para completar la película, y ahí se ve donde los primeros años son bastante exigentes con la deuda indexada, sobre todo con la deuda SER. Fíjense que primero, obviamente, las letras SER más cortitas, luego los bonos SER,
y los bonos de LK. Y ahí se completa, digamos, el perfil de vencimientos, que ahí yo no pongo el perfil de vencimiento con el fondo, sino que pongo el flujo neto de capital con el fondo, porque como hay dos créditos a la vez, para que sea claro. Y ahí se ve que el próximo gobierno va a recibir durante los primeros años de su mandato, va a recibir una carga fuerte de la refinanciación de toda esta deuda SER que vamos a ver, y de la deuda SER que estamos emitiendo y que vamos a seguir emitiendo, que en dólares va a seguir creciendo, digamos, porque probablemente vayamos a un equilibrio donde la tasa de interés suba, pero la inflación le siga ganando a la tasa por poquito y a la tasa de depreciación del tipo de cambio oficial por bastante. O sea que vamos a un escenario con un sendero de apreciación real. Si no, va a ser difícil que esto sea, que este equilibrio se sostenga, digamos. Pero bueno, tenemos los primeros años con mucho peso para el próximo gobierno de lo que va a ser la deuda indexada, y luego la segunda mitad del próximo gobierno va a tener el ingreso de los vencimientos de capital en moneda extranjera, primero de los bonos y luego, en forma creciente, del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Y esto es lo que les contaba del costo financiero del acuerdo. Es famoso lo que se viene hablando de la sobretasa. Argentina tiene un SBA ya de 2018 que supera varias veces su cuota. Ahí me quedó una cosa pegada arriba. Ahora después se las corrijo y se las saco. Pero tiene un SBA que su monto era originalmente de 10 veces su cuota, más o menos. Con lo cual, Argentina pagaba una sobretasa de la tasa de los DEG más 200 puntos básicos. Ahora bien, cuando digamos, se supera esa relación de 187,5% durante más de 51 meses, esos 4 años y moneditas, ese 200 puntos básicos de sobretasa se dispara a 300 puntos básicos de sobretasa. Bueno, con esta refinanciación eso se va a cumplir, con lo cual vamos a pasar a pagar una sobretasa más alta, de unos 300 puntos básicos, y eso va a incrementar el costo financiero del flujo neto con el fondo. Eso va a pasar hasta que falta bastante, hasta que empecemos a pagar, y cuando paguemos, el monto del acuerdo que falta reembolsar, como le dice el fondo, quede por debajo de ese 187,5. Como la cuota de la Argentina son 3.187,3 millones de DEG, y estamos hablando de 31.914 millones, bueno, falta bastante para eso. O sea que en poco tiempo esa sobretasa se va a disparar de 200 puntos básicos a 300 puntos básicos, y aparte lo que va a pasar es lo que se muestra en ese gráfico que me quedó tapado porque se pegó una imagen arriba, que ahora se los corrijo, que la tasa de los DEG está bastante relacionada con la tasa de política monetaria de las economías desarrolladas, con lo cual, si la tasa de política monetaria de las economías desarrolladas empieza a subir, profundiza el ajuste, como parece que va a pasar, el costo va a incrementarse también por ese lado. O sea, con lo cual, el costo financiero del acuerdo con el fondo se va a incrementar por doble vía, porque va a aumentar la tasa de los DEC y porque va a aumentar la sobretasa, producto de mantenernos durante más de 51 meses con un crédito, digamos, con un crédito pendiente de reembolso de más de 187,5% de la cuota. Ahora pasemos a pensar en las metas. La primera meta dije que era la meta clásica, la meta de ajuste fiscal, ahí la vemos en el pasado reciente, que implica básicamente un 2,5 de primario en 2022, un 1,9 y un menos 0,9, visto así y sacando el aporte extraordinario en 2021, porque en 2022 no va a estar, uno diría, bueno, tengo un esfuerzo fiscal de 1 punto del producto en 2022, de poco más de medio punto de producto en 2023 y de nuevo 1 punto del producto en 2024. Uno diría, bueno, se ajustaron el esfuerzo fiscal, se lo acomodaron para tener menos esfuerzo en el año electoral 2023 y más esfuerzo en los 2 años, en este primer año, y bueno, eso no es tan así, digamos. Básicamente porque
Después, bueno, lo dejo para después. Miremos la distribución adentro, digamos, de lo que va a ser el primer año de ajuste, supuesto ajuste, por eso entre comillas, que es 2022. Porque la meta del primer año tiene, como son revisiones trimestrales, tiene su detalle trimestral. Y ahí pueden ver, el 2022 tiene un primer semestre que es muy parecido a lo que fue el semestre del año pasado, una ejecución presupuestaria desde el punto de vista del resultado fiscal que es muy parecido al primer semestre del año pasado, y después obviamente se diferencia mucho, porque el segundo semestre del año pasado fue muy expansivo, y se parece mucho al segundo semestre de 2018, que es un año de ajuste real importante, vamos a ver. O sea que el ajuste es en el segundo semestre de 2022. Ese ajuste, entre comillas, es en el segundo semestre de 2022, no en el primero. Eso es importante porque la revisión se hace 3 meses después digamos, de publicado el dato, de tenido el dato. Los datos fiscales vienen con un mes de atraso, o sea que en realidad los datos fiscales del segundo semestre los vamos a estar discutiendo entre el fin y el principio del año que viene, entre el fin de este año y el principio del año que viene. O sea que si hay problema para cumplir la meta fiscal, que el ajuste sería en el segundo semestre, eso lo vamos a ver con los desembolsos de fin de año, de fin de 2022 y principio de 2023. Deberíamos tener unos meses de meta fiscal más fácil de cumplir y relativa calma desde el punto de vista de los desembolsos. Quiere decir eso. Pero bueno, moraleja, el ajuste fiscal del primer año está concentrado en el segundo semestre. Ahora pasamos a ver cómo se logra ese ajuste. A mí me gusta ver la composición del gasto. Bueno, fíjense lo que decíamos, 2018 fue un año de ajuste fiscal. Ok, ¿cómo fue el ajuste fiscal del gasto? Significativo, pasó en 2018 de 22,6 del PIB a 20,1. Bajaron 1,5 puntos del gasto en relación al producto. Ahí empezó realmente fuerte el ajuste del gasto. ¿Y qué bajó? Bajaron subsidios económicos y bajó mucho el gasto. Si se fijan, lo que bajó mucho fue el gasto en jubilaciones, que bajó casi medio punto del PIB, bajaron los subsidios económicos, algo no tanto, bajaron bastante más en 2017, venían bajando más los subsidios económicos, y hubo un ajuste interesante, producto de la aceleración inflacionaria de 2018, de gasto en jubilaciones que colaboró bastante, casi que le apuntó medio punto del ajuste, el ajuste del gasto. Y después sigue el ajuste en 2019, bueno, 2020, 2021. ¿Qué me interesa que vean de 2021? Dos cosas. Primero, hay un remanente de 0,9% del PIB de gasto COVID, que este año no debería estar. Segundo, el gasto en jubilaciones está en el mínimo en relación al producto de la década. Moraleja, hay una parte importante del gasto que es casi automática, que tiene que ver con el gasto de COVID que se deja de hacer. Eso debería ser relativamente fácil de lograr, y ahora les explico por qué es relativo. Y la otra es, el gasto de jubilaciones no puede bajar más, se debería acelerar mucho la inflación para que ello pase, y es probable hasta que revierta un poco, porque está en mínimos. Con lo cual, eso no te va a jugar a favor como si te jugó en 2018. ¿Qué es lo otro que quiero que vean? Fíjense que parte de lo que fue el gasto COVID se transformó en resto gasto social, que son básicamente los planes sociales. Los planes sociales pasaron de 2,8% del PIB en 2020 a 3,7% del PIB en 2021, 3,6%, o sea que crecieron 0,8 más. Ese 0,8 más es parte de ese 3,5 de gasto COVID que se fue, que no desapareció, sino que se transformó, como la energía, ¿vieron? Que la energía no se disipa, se transforma. Bueno, una parte de ese gasto se transformó y se transformó en nuevos subsidios sociales, con lo cual hay que ver cuánto de ese 0,9 logra desaparecer. Pero una parte importante del ajuste te lo va a hacer el gasto. Fíjense que del 3,5 se fue la mayoría igual, y ese 0,9 remanente va a aportar buena parte del ajuste, y además hay algo que no está ahí, que es este año, el año pasado hubo muchos sectores que como eran críticos en el programa Repro 2, el problema de reestructuración productiva, no pagaban cargas sociales. Este año todos esos sectores están dejando de ser críticos y van a pagar cargas sociales. Por eso estamos viendo en los primeros datos de recaudación del año que la recaudación de la seguridad social crece muy fuerte en términos reales, porque hay muchos que no estaban pagando que están empezando a pagar, y eso es por el lado de los ingresos. Entonces, el fin de la pandemia ayuda a hacer buena parte del ajuste, digamos. El resto
ya estamos viendo algo de suba de retenciones, camuflada como eliminación de diferencial o de subsidio a la industria, del productor a la industria, y hay que hacer un esfuerzo fuerte por el lado de las jubilaciones para que no se disparen, y el otro punto son los subsidios económicos, que el año pasado terminaron en 3 puntitos del producto, y que este año tienen bastante presión a la suba. Lo que anunció hasta ahora el gobierno, la segmentación y los aumentos en línea con el aumento de salario, digamos, para todos, y la segmentación para que se pague el 100% del costo de generación, el 10% de mayores ingresos, no alcanza para bajarlos, sí puede llegar a alcanzar para contenerlos, para que no sigan subiendo. Hay que ver si con eso alcanza para cumplir la meta. A mí me da la sensación que sí, y que si falta algo más lo que van a hacer es subir algún otro impuesto. Pero bueno, fíjense que el aumento de subsidios en línea con lo que veíamos acá, o sea, lo que va a ser la contención de los subsidios en realidad, para que no sigan creciendo en relación al producto, está previsto para junio, que es el segundo semestre. Por eso le digo, es importante entender esto. El ajuste, entre comillas, es en el segundo semestre, en las metas. Y acá pasamos a la meta monetaria. Eso resume la meta fiscal. Entonces tenemos una meta fiscal que parece accesible, sobre todo para lo que es el año 2022. 2023 ya es electoral, y va a haber que hacer un ajuste real por el lado de los subsidios económicos. Ahí va a haber lío político adentro de la coalición del gobierno, ya una coalición que está en crisis, y 2024 ya es un ajuste de 1 punto del producto real. Ahí ya no hay gasto COVID remanente ni nada por el estilo, con lo cual ya es un esfuerzo fiscal mucho más grande y genuino de un gobierno que entra. Entonces, hay que ver si eso realmente se sostiene o se renegocia un nuevo programa con el fondo. Pero bueno, a mí lo que más me genera ruido de la meta fiscal es el 2023, y es político el ruido, digamos. No es tanto el ajuste, es un 0,6% del PIB, debería dártelo los subsidios económicos, ese 0,6% del PIB, o sea, está claro lo que hay que ajustar, está claro que te puede dar ese nivel de ajuste. El tema es que es un año electoral y que la coalición de gobierno ya tiene una crisis política muy fuerte en su seno, entonces un movimiento en ese sentido seguramente la va a profundizar. Y eso es un signo de interrogación para el 2023. O sea, igual la primer meta, digamos, fiscal de 2023 se va a revisar hacia mitad de 2023. Siempre tengan en cuenta eso. Pasemos a la meta monetaria. Como les dije, la meta monetaria es una meta rara, por varias razones. Es una meta de financiamiento monetario directo al Tesoro, vía adelantos transitorios, vía utilidades y vía otras operaciones de financiamiento directo, pero excluye, en su definición, y lo excluye explícitamente, operaciones en el mercado secundario, y excluye otras operaciones donde el Tesoro y el Banco Central se puedan, entre comillas, coordinar para que el gobierno se financie contra bancos, contra liquidez bancaria, ya sea encajada o esterilizada. Con lo cual, es una meta de financiamiento directo con trampa, porque igual puede haber financiamiento monetario con carpa, pero no directo. Y aparte, que lo vamos a ver en breve, el límite que ponen al financiamiento directo en realidad ya estaba, ya se iba a producir por la Carta Orgánica del Banco Central. O sea que es como que vendieron como meta algo que ya iba a pasar. Pero vamos a entenderlo. Cuando uno mira este gráfico dice, bueno, el año pasado financiamos con financiamiento monetario directo 4,6 puntos del producto y ahora vamos a tener que financiar 1. ¡Wow! Esto sí que es un esfuerzo complicadísimo, esto va a ser muy complicado. Acá está donde aprieta el zapato del acuerdo, dice. Veníamos de 7,4, 4,6, a eso es otro dato, 12 puntos de emisión monetaria directa en 2 años, eso ya dejó una resaca monetaria muy importante, una liquidez muy alta en pesos, que es lo que estamos viendo en inflación. Y ahora tenemos que pasar luego de 2 años de 12 a 1. Y dice, ¡fua! Acá te ajusta el zapato del acuerdo, esta es la meta jodida que nos metió el fondo. Bueno, no es tan así. Fíjense lo que pasó el año pasado. Este es el mix de financiamiento, digamos, que logró el Tesoro el año pasado. Claramente no cumplió su meta de endeudamiento neto, consiguió 754.000 millones de pesos de financiamiento neto en el mercado local,
pero eran menos de lo que se había propuesto en términos absolutos. La nominalidad les jugó a favor, pero aún así, en términos absolutos, se había propuesto 900.000. Consiguió menos, pero cuando uno desmenuza bien ese dato, se da cuenta que en realidad, o sea, 3/4 más o menos de esos 754.000 fueron contra liquidez bancaria, encajada o esterilizada, es decir, que fueron monetariamente expansivos. Y en realidad de financiamiento neto genuino, digamos, hubo solo 192.000. O sea que hubo más o menos 1,2% del PIB de financiamiento monetario con carpa, vamos a llamar, o financiamiento monetario indirecto. 1,2 del PIB, acuérdense ese dato. El resto, el grueso, 4,6 del financiamiento monetario, vino vía adelantos transitorios, que hicimos la manganeta con los DEC, que usamos los DEC para cancelar adelantos y que eso nos permitiera girar más adelantos transitorios, y utilidades. Tanto es así que nos consumimos casi todo el margen que teníamos y que habíamos recuperado para girar adelantos transitorios y nos consumimos todas las utilidades. Utilidades no hay más. Y adelantos transitorios ahora vamos a ver que quedaron muy limitados. Con lo cual, el grueso del mix de financiamiento del año pasado fue monetariamente expansivo, y guarden en su cabeza que 1,2% fue de forma indirecta, digamos. Acá se ve también la composición por tipo de moneda, digamos. Esto es cómo se fue dando el financiamiento monetario el año pasado, y el rollover, fíjense que financiamiento neto en pesos no hay, es negativo, y el financiamiento neto en realidad está en deuda indexada, ya sea o por tipo de cambio oficial, y sobre todo, no vamos a descubrir nada, por inflación. De hecho, no solo te dan el financiamiento neto, sino que te financian parte del rollover de los vencimientos de capital en pesos. O sea que estamos transformando deuda en pesos en deuda indexada. Bueno, eso sigue siendo cierto en el primer trimestre del año hasta lo que va. El grueso del financiamiento neto es en deuda indexada. El financiamiento en pesos sigue siendo levemente negativo, y lo que no hemos hecho todavía fuerte es emitir deuda indexada por tipo de cambio. Pero deuda por inflación es por lejos lo que estamos emitiendo, digamos. Y lo otro que quiero que vean es que, en línea con esto que vamos a tener que conseguir más financiamiento neto, el ratio del rollover, 132,6 acumulado en lo que va del primer trimestre, es mayor que lo que veníamos acumulando durante el mismo trimestre del año pasado. ¿Ok? Todavía no está recurriendo el gobierno, que también había pasado en el primer trimestre del año pasado, a colocarle tanta deuda a los bancos. En el año pasado, este 1,2 puntos del producto de financiamiento contra liquidez bancaria se produjo en el segundo semestre, sobre todo a partir de fines de mayo. Por ahora no lo está usando. El primer trimestre pasó el año pasado también. Le es relativamente más fácil financiarse al tesoro, digamos, con deuda, porque el sector real, la economía privada está más líquida, digamos. Después empieza el año, en marzo, empiezan las obligaciones, llegan los aguinaldos en junio, después en diciembre, y se le empieza a poner más cuesta arriba. Pero el primer trimestre siempre le resulta un poco más cómodo conseguir financiamiento. Aún así, está emitiendo todo indexado. Lo que hay es todo indexado, todo cobertura. Con lo cual, tenemos un punto de financiamiento monetario directo, un déficit primario de 2,5, ahí nos falta 1,5 puntos de financiamiento, que estamos viendo de dónde va a salir. Va a salir de deuda indexada, y probablemente buena parte de ese 1,5 va a ser contra liquidez bancaria, o sea que va a ser monetariamente expansivo. Deuda indexada, que no se licúa, como a veces le gusta remarcar tanto al gobierno respecto de la deuda en dólares, y que incluso en un escenario donde digamos, el tipo de cambio corre detrás de la inflación, crece en dólares, y contra liquidez bancaria, encajada o esterilizada, que resulta monetariamente expansivo. Y otra cosa que me interesa que se vea es, fíjense que el año pasado el financiamiento neto fue sobre 6,2 puntos del PIB, y el déficit financiero fue sobre 5 puntos del PIB. ¿Qué son esos 2 puntos del PIB? Esas son lo que llaman las aplicaciones financieras netas, digamos. No solo tenés que financiar el déficit primario y los intereses de la deuda, sino que también tenés que financiar
lo que se llama las aplicaciones financieras netas, porque el gobierno realiza préstamos a la provincia, realiza inversiones, paga anticipos a proveedores, etcétera, digamos, y eso son lo que se llama las aplicaciones financieras netas. Con lo cual, no solo, probablemente las necesidades financieras no van a ser este menos 4,3, ese menos 2,5 y menos 1,8, sino que van a ser probablemente menos 5 puntos del producto o más alta, y de eso solo un punto se va a financiar con emisión monetaria directa. El resto va a tener que venir de endeudamiento neto, y ahí hay un tema, digamos, la presión sobre el endeudamiento neto va a ser grande, la presión sobre la liquidez bancaria va a ser significativa. El año pasado ese 1,2% del PIB implicó más o menos un crecimiento de 4% de la posición en bonos de los bancos contra depósitos, digamos, de lo que considera como liquidez, que todavía está muy baja, pero va a seguir creciendo, digamos, de la mano. O sea, la exposición del sector, del sistema financiero al sector público, uno prevé que estos años, hasta el 2023, como le llamo yo, el camino hacia el 2023, va a crecer en forma significativa, digamos, y que vamos a mirar en forma creciente, en forma cada vez más detenidamente ese ratio que hasta ahora era un ratio olvidado, digamos. El sector público se financiaba poco contra la liquidez bancaria. Digamos, Caputo empezó con el Bonte 2022, si no recuerdo más, con el TI 22P, y ahí arrancamos, digamos, para que se permitió para integrar encajes. Bueno, ahora vamos a la meta. Esa es la meta monetaria. Resumen, una meta monetaria rara, tiene muchos puntos por los que te podés escapar, digamos, y emitir de forma indirecta. No hay meta de agregados monetarios, o sea, no hay meta de emisión global, no hay definición de un régimen monetario, y desde el punto de vista de la tasa, lo único de interés que se hizo, es exigir una suba inicial y un llamado a que propenda a tasas cada vez más positivas, o como lo leo yo, menos negativas. O sea que es una meta monetaria, no es cómoda, pero es media laxa en su definición. Una meta monetaria rara para el fondo. Y esta es la meta de acumulación de reservas, que para mí puede ser la más difícil de lograr, pero probablemente la que el fondo esté más dispuesto a darte perdones, digamos, porque es una meta que básicamente es un resultado, digamos. Pero el acuerdo plantea que Argentina tiene que acumular al cierre del 2022 unos 5.800 millones de dólares de reservas netas que es no el cálculo que se hace por todos lados, que agarran el balance del Banco Central y a las reservas le netan todos los pasivos en moneda extranjera, sino que la definición del fondo, que es restarle los pasivos en moneda extranjera exigibles en el plazo de un año. O sea, los pasivos en moneda extranjera corriente. Es como si fuera una prueba ácida para los que alguna vez hicieron análisis de balance, digamos. Que es esa serie que se muestra ahí, que en enero ya era negativa, que es el último dato oficial, que en febrero profundizaron esa negatividad y que en marzo se están recuperando levemente. Entonces, si uno mira cuánto eran más o menos en diciembre, que eran unos 1.800 millones de dólares, y que hay que ir a 5.800 millones de dólares, dice, bueno, hay que comprar 4.000 millones, pero va a saltar alguien y me va a decir, no, pero estaban negativas, hay que comprar más. Pero bueno, pero ahí entra el otro rulito, que es el primer desembolso. Digamos, el financiamiento neto cuenta como reservas netas. Hay una salvedad hecha en la definición de RIN que dice que el financiamiento neto de este acuerdo cuenta como reservas netas. Entonces esos 4.380 millones del FMI van a subir las reservas netas de entrada a unos 3.500 millones, que van a operar contra el negativo que había dejado en febrero y que ahora está mejorando en marzo, digamos, y en moraleja va a haber que comprar más o menos unos 4.000 millones de dólares,
comprar, va a haber que conseguir, que es más que comprar, va a haber que conseguir que las reservas netas crezcan unos 4.000 millones de dólares durante 2022. Puede ser complicado. Fijemos qué pasó en los últimos años. Esas son las intervenciones del Banco Central en el mercado de cambios. El primer año, digamos, el naranja más oscuro es el año pasado. Fíjense que se logró compras netas, no variaciones, las reservas netas cayeron el año pasado, pero compras netas por 5.000 millones en el mercado de cambio. Lo que pasa es que después hubo que pagar otras cosas, por ejemplo, vencimiento de capital. Y que el grueso de esas compras se produjeron en el primero y en el segundo trimestre, y después fue sufrirla, digamos, porque después hubo ventas netas. Ventas netas cada vez más fuertes, las más fuertes en el último trimestre, y esa suele ser generalmente la historia, si se fijan, de los años que son malos, pero son más malos, digamos, en el segundo trimestre, en el segundo semestre que en el primero. Que lo mejor de la intervención cambiaria la vemos en el primer semestre, lo peor generalmente la vemos en el segundo. Bueno, ¿cómo empieza este año? El primer trimestre hasta ahora viene levemente negativo, venía muy negativo, y marzo, con el apretón que hubo del cepo por el lado de las importaciones, allá por febrero, está mejorando ese número, digamos. Por ahora hay que ver cómo cierra marzo, porque también los cierres de mes suelen ser peores que los arranques. Pero bueno, viene levemente negativo, pero de eso lo que quiero decir que esa acumulación neta de reservas la vamos a tener que ver sobre todo en el segundo trimestre, cuando tenemos la cosecha gruesa. Una cosecha gruesa que está muy apalancada por el lado de los precios, pero que en cantidades no anduvo bien. En el caso de la soja estamos hablando de 40 millones de toneladas, que es una cosecha mala, no es un desastre, pero es mala. Es bastante menos que el promedio de 50, y muy por debajo de lo que sería una cosecha buena, 55, 60 en el caso de la soja. O sea que estamos hablando de que hay que ver. Para mí esta es la meta más difícil de cumplir, digamos, pero también es la más probable que te perdonen. ¿Ok? Sobre todo como está también hecha la distribución, digamos, adentro del año. Es probablemente la que más nos cunde, y es la que primero vamos a saber, porque son las compras del segundo trimestre, es la que primero vamos a ver si cumplimos o no cumplimos también. Así que esta es la más dura, digamos. Y es la más rara para el fondo, porque fíjense que es una meta que te habla de acumulación de reservas, pero no te dice nada de tipo de cambio oficial, no te dice nada de normalización del funcionamiento del mercado de cambios, un mercado de cambios totalmente encepado, muy cementado, con brecha, no dice nada, solo habla de la acumulación de reservas. Y todo lo que tiene que ver con la normalización del mercado de cambios está en los criterios estructurales como propuestas, y en el caso de la normalización del mercado de cambios, es llamativo que habla de las condiciones necesarias que se deberían alcanzar antes para propender a la normalización del mercado de cambios. O sea que bastante condicionado. Así que es una mezcla rara. Pero esta, a mi gusto, es la que más aprieta. Y la que menos punto de fuga tiene. A menos, sí, no, ni siquiera. Porque la que más punto de fuga tiene es la monetaria, digamos, y la fiscal es el primer año la más cómoda. Entonces, resumiendo, ¿un acuerdo para qué? Tenemos un acuerdo de conveniencia, tanto para el fondo como para la Argentina. Básicamente el fondo tenía con la Argentina un problema, que le iba a entrar en atrasos después de haberle dado un crédito extraordinario, en un momento bastante complicado, ya hace muchos años, políticamente complicado para el fondo y que en definición de su rol global. Entonces el fondo tenía incentivos alineados para intentar evitar que Argentina entre en atrasos con el fondo, y Argentina necesitaba evitar entrar en atraso con el fondo para que eso le gatille una nueva crisis por balanza de pagos, a la cual nos asomamos en enero, donde todos vimos cómo los paralelos de nuevo se iban y la brecha crecía bien por arriba del 100%, y los bonos se hacían más puré de lo que ya estaban hechos puré. En ese contexto, ambos lograron renegociar un acuerdo de facilidades extendidas, que costó aún así aprobar en el Congreso, que o sea, es un acuerdo que evita los atrasos, o sea, refinancia, genera un perfil de vencimientos con el fondo mucho
mucho mejor, digamos, que luego hay que ver si es pagable o no, pero es mucho mejor, mucho más aceptable, y con financiamiento neto en el corto plazo. En el corto plazo es muchísimo mejor, en el mediano largo sigue siendo exigente, pero porque el monto del acuerdo es muy exigente, y con metas raras, digamos. La meta monetaria muy laxa, la meta fiscal parece muy cómoda. Fíjense que al fin del periodo del, digamos, de evaluación de facilidades extendidas y de desembolsos, todavía no se retornó al equilibrio fiscal primario, ni siquiera se retornó al punto de partida, que sería 2019, que era un déficit de menos 0,4, menos 0,5 primario, ni siquiera estamos hablando de fiscal, que incluiría los intereses. La meta monetaria laxa, como dijimos, que parece que aprieta mucho, pero que en realidad era algo que yo iba a pasar. Eso me parece que no lo pasamos, a ver. Ah, no lo puse. Pero básicamente, si ustedes se fijan, el límite de adelanto, hoy, si ustedes miran el balance del Banco Central, el límite de hoy de adelantos transitorios, el límite máximo de adelantos transitorios, que es el 10% de la base monetaria más el 12% de los ingresos, digamos, 2 veces, hoy le permitiría al Central girarle al Tesoro adelantos transitorios por algo así como 0,43 del PIB. Y si hacemos una proyección a fin de año, con un crecimiento de 50% de la base monetaria interanual y con un crecimiento fuerte de los ingresos, pero sin contabilizar los nuevos DEC como ingreso, digamos, como hicieron el año pasado, y sin utilidades, te daría que a fin de año podríamos hablar de 1,1, 1,2 del PIB, sin cambiar los límites de la Carta Orgánica del Banco Central. O sea, básicamente vendieron como meta algo que ya pasaba, digamos. Porque uno decía, bueno, podría modificar la Carta Orgánica del Banco Central. No tienen números en el Congreso para hacerlo. O sea, básicamente era algo que ya utilidades tampoco hay. O sea que como máximo de AT este año estábamos en 1,1, 1,2, vendieron 1 para el 2022. O sea, básicamente lo que iba a pasar. Ahí le encontraron una linda vuelta de rosca de marketing, digamos, de vender eso como meta. Entonces, parece un acuerdo que está más destinado a evitar una nueva crisis por balance de pagos y contener los desequilibrios. Es cierto que los desequilibrios los contiene porque no los deja que siga creciendo, genera la obligación de, si se cumplen las metas, un esfuerzo para contener los desequilibrios, no necesariamente corregirlos. Fíjense que estamos hablando de contener los subsidios económicos en relación al producto, no necesariamente ir a un nivel de subsidios económicos a la energía de 0 o bajo. Tampoco estamos hablando de que no haya financiamiento monetario, sino que estamos hablando de que no haya financiamiento monetario directo, no estamos hablando de corregir el cepo, de salir del cepo, o sea que es un acuerdo para contener más que nada y llegar a 2023 sin una nueva crisis. Y ver qué pasa en 2023. El fondo debe querer saber quién es el próximo gobierno en 2023 y si con el próximo puede hablar un idioma más parecido, digamos. Y a partir de 2023, el próximo gobierno, lo que encontramos es que se va a encontrar con digamos, un monto de deuda indexada muy importante, de vencimiento de deuda indexada, que no se licúa, que va a ser más alto de lo que estamos viendo hasta ahora, porque no solo hay que refinanciar la deuda indexada que ya se emitió, sino que sabemos que el financiamiento neto va a ser con deuda indexada, como estamos viendo ahora, y que va a haber mucha necesidad de financiamiento neto, aun cuando sea contra liquidez bancaria. Los bancos quieren deuda indexada y de hecho colocan, cuando hacen el cambio del LELIQ, no es que van a LEDES, van a LECER y BONCERS en muchos casos, con lo cual la deuda indexada va a seguir creciendo fuerte. Entonces, el próximo gobierno lo que va a necesitar hacer, o sea, el que venga en 2023, para hacerse cargo a partir de 2024, va a tener que recuperar rápido el acceso al mercado de capitales, porque si no va a tener problemas en la segunda parte de su mandato y con la deuda en moneda extranjera, y en la primera parte de su mandato con la deuda indexada y con un sistema financiero que ya va a tener una exposición a esa deuda que ya va a ser significativo, digamos. El nivel de exposición del sistema financiero, de los depósitos, va a ir en ascenso. Por eso el título de la presentación es El camino hacia 2023. El gobierno
desaprovechó dos oportunidades para lanzar un plan de estabilización y hacer un cambio de enfoque. Una fue octubre de 2022, octubre de 2020 con el acuerdo con los bonistas, y ahora viene a ser marzo de 22 con el acuerdo con el fondo. Ninguno de los dos acuerdos implican un cambio de enfoque de la política económica. De hecho, con los últimos anuncios lo estamos viendo, que no hay un cambio de enfoque de la política monetaria ni de la política fiscal. De hecho, tenemos al Banco Central posponiendo la reunión después del dato de inflación para ver si sube 1 o 2 puntitos la tasa, digamos que va a seguir corriendo detrás de la inflación. Y eso en ese sentido es una oportunidad perdida. Entonces, si pensamos en el precio de los activos locales para adelante, yo creo que el acuerdo lo que les da a los activos es un piso, porque descartaría por lo menos en 2022 una crisis, y si querés un poco de oxígeno. Están muy golpeados, desde noviembre y diciembre tuvieron golpes adicionales, por ejemplo los bonos, con lo cual uno podría decir, tal vez deberían volver a valores de noviembre, octubre, noviembre, pero yo no veo un rally todavía. Me parece que falta esta parte de la historia que estamos viendo acá. Hay muchos que se están empezando a preocupar si no va a ser necesaria una nueva reestructuración de la deuda en moneda extranjera. Hay otros que se están empezando a preocupar por la deuda indexada, cómo van a hacer para pagarla. Con lo cual, acá falta una parte, digamos, cuando uno compra un activo, yo siempre digo lo mismo, me lo enseñaron en la facultad, y en el grado y me quedó grabado, cuando uno compra el activo, compra un flujo de fondo para adelante y de costado, que es básicamente una historia. Uno compra una historia para adelante, expectativas. Acá lo que falta es eso. Falta una historia de entender qué es lo que va a pasar a partir de 2023, ya que no va a pasar ni en 2024, perdón, ni en 2022 ni 2023, aparentemente, para que la deuda, como le gustaba decir a Guzmán, sea sustentable, sea pagable. Y eso es que haya un cambio de enfoque de política económica y un plan de estabilización que permita recuperar el acceso a los mercados de capitales internacionales. Sin eso va a ser difícil. Eso es lo que falta. Hemos descartado aparentemente, o encapsulado, si quieren, o reducido la posibilidad de una crisis, de una nueva crisis en el corto plazo, sobre todo en 2022. 2023 tiene condimentos políticos complicados. Y lo que falta es si hay un recambio político que permite ese cambio de enfoque, y quién sería, digamos, y cuál es el cambio de enfoque, porque al mercado también le queda la memoria del 2016-2019, ¿no? Donde hubo un cambio de enfoque, pero no fue sustentable, o no logró serlo, o lograrlo, y por eso volvemos a reincidir en este otro enfoque. Entonces, eso es lo que creo que para mí le falta a la parte de la historia, y probablemente sea lo que denunciemos en los próximos meses. Yo tiendo a pensar que 2022, con el acuerdo, tiene algo para recuperar, y después los activos, como yo soy más macro que financiero, pero como habla la gente que hace finanzas, lateralizar, digamos, o hacer el serruchito, diría yo, en torno a un valor que yo veo más por octubre-noviembre, y después si se confirma que hay un recambio político con un cambio de enfoque que seduce o parece al menos sustentable, entonces ahí sí puede llegar a empezar a ver rally. Para mí falta esa parte de la historia todavía. Esa parte todavía no está. Tenemos un oficialismo en crisis, tenemos un acuerdo con el fondo que no cambia el enfoque, pero parecería reducir las chances de una crisis en el corto plazo. Lo que no tenemos todavía es, no quiero decir luz al final del túnel porque suena feo, pero lo que no tenemos todavía es la expectativa de un cambio de enfoque sustentable. No sabemos qué es lo que viene, digamos. Pero cada vez vemos que hay más chance de que no sea el mismo enfoque, pero no sabemos qué enfoque sería implementado de qué manera. Y tenemos la experiencia de 2016-2019, ¿no? Que eso al mercado también le pesa. Así que eso es básicamente... perdón. Si volvemos al principio, para cerrar, desde el punto de vista macro, y miramos lo que son las proyecciones de crecimiento para el 2022 es el arrastre estadístico, o sea, para que no se dé eso tiene que pasar algo negativo adicional, tiene que haber una caída del producto, poco probable, y después va bajando, queda un crecimiento per cápita bajo. A mí me parece que 2022 es probable que le peguen, 2023 y 2024 hay que verlo, puede ser menos que eso. Inflación claramente no, la inflación va a ser más alta en 2022, estamos parados hoy en 55-60, que si se cumplen las metas del acuerdo,
puede ser que no nos vayamos mucho más arriba de eso. 2023, de nuevo, ya empiezan los condimentos políticos, hay que ver si el acuerdo se cumple primero, y si se cumple y no hay demasiado ruido político, o la alternativa, digamos, que se presenta como posible ganador en las elecciones, tiene un enfoque razonable, ahí sí puede empezar a bajar la inflación como resultado de una mejora de la demanda de pesos, sobre todo. Y bueno, 2024 ya es ciencia ficción, digamos. Pero en el corto plazo la inflación, ya lo estamos viendo, tiene todo para acelerar. Probablemente para lo que sirva el acuerdo es para contenerla un poco, para que no se vaya tan arriba, digamos. Pero bueno, eso va a depender. Acuérdense que tenemos un punto de emisión directa, estamos hablando mínimo 2 puntos de emisión monetaria indirecta para cubrir el resto de la final, y ahí estaríamos igual requiriendo bastante financiamiento neto o endeudamiento neto genuino, y tenemos la acumulación de reservas, que son 0,6 puntos del PIB, lo que nos piden el fondo, que eso es emisión también, porque hoy nadie está vendiendo los dólares porque quiere pesos, sino porque los estamos forzando por el cepo, digamos, a los exportadores a que lo vendan. De hecho, muchos lo que venden por un lado van y lo compran por el otro. Con lo cual, esos 0,6 también son emisiones. O sea que va a seguir habiendo emisión. Tenemos resaca monetaria muy fuerte después de 12 puntos de emisión monetaria directa, y va a seguir habiendo emisión menos. Lo que hace el acuerdo es que sea un poco menos, incluso poniéndole indirecta. Por eso, para mí, tenemos chance de que el acuerdo sirva para que la inflación no se vaya demasiado. Aunque eso hay que en 2022 hay que verlo, digamos. Es más para 2023, digamos. 2022 hay que verlo porque en 2022 hay que resolver toda la resaca monetaria de los últimos 2 años, que es mucha. Pero bueno, eso para hacer, y como le decía, para que todo esto más o menos cierre, deberíamos pensar en una relación de variables donde la tasa de depreciación del tipo de cambio oficial es menor que la tasa de interés en pesos, y la tasa de interés en pesos es levemente menor a la tasa de inflación. O sea, la tasa de interés de política monetaria sigue siendo negativa, pero menos. Si en algún momento la tasa de devaluación supera la tasa de interés en pesos, nos vamos a olvidar de cumplir con el objetivo de acumulación de reservas, porque lo que vamos a hacer es apalancar significativamente la absorción de transables más de lo que lo venimos haciendo hasta ahora, con lo cual ahí deberíamos darlo por incumplido. Si realmente vamos a cumplir con el objetivo de acumulación de reservas, con el cepo y demás, la tasa de depreciación del oficial tiene que ir detrás de la tasa de interés en pesos. Si no, nos vamos a despedir. O si no, vamos a ir a una devaluación tipo shock, que es algo que el acuerdo intenta evitar, ¿no? Un salto en el tipo de cambio oficial. Bueno, ahora sí. Ya no les hablo más, ya no los canso más. Ahora después les paso la presentación con eso corregido que había ahí. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Muy interesantes los números. Ahí invito a la audiencia que deje sus consultas en el chat. Mientras tanto, te disparo dos preguntitas. La primera es, ¿qué chance de probabilidad ves que haya alguna necesidad de reestructuración forzada de la deuda indexada, ¿sí? Dada, digamos, la exigencia de todas las metas estas que fuiste contando en detalle? Y la segunda es, si ves alguna chance de que el acuerdo pueda llegar a caerse antes del 2023 por la cantidad de waivers que va a pedir Argentina, sobre todo en el año electoral. Empiezo por la segunda, que es la más interesante. Yo creo que los waivers seguramente, si empiezan a gatillarse, se van a gatillar sobre números del cierre de 2022 que se van a revisar en 2023, con lo cual en todo caso se cae en 2023 el acuerdo. Yo creo que el fondo el sapo ya se lo comió, con lo cual va a hacer todo lo posible para que el acuerdo no se caiga, digamos. Pero bueno, hay que ver qué magnitud de desvío le metemos, ¿no? Pero yo creo que 2022 es cumplible, por eso creo que, y que lo que más difícil de cumplir es lo que más el fondo puede estar dispuesto a darte waiver, que son el tema de acumulación de reservas, con lo cual
Yo creo que todo confluye para que si hay lío esté a mediados de 2023 con el tema electoral, todo junto confluyendo, digamos, ahí, como también pasó en 2019, lamentablemente. O sea, si hay lío va a ser ahí. Y la primera pregunta, que también es muy buena y difícil de responder, yo creo que hoy es la única fuente de financiamiento que tiene el gobierno, que no es monetariamente directo, digamos, con lo cual tiendo a pensar que no se va a pegar ese tiro en el pie. Además, buena parte de esa deuda, como decíamos, era contra liquidez bancaria, que los tienen medio cautivos, con lo cual me parece que ese es un problemón que le va a dejar al próximo gobierno. De hecho, las nuevas, el último canje de Bonser que hubo, fíjense que fue con Bonser bien largos, digamos. Evidentemente entraron mucho los cautivos y los públicos, ¿no? Por los números. Encima eligieron la opción más larga de todas, que eran bonos 2024, 26 y 28. Eso es bien indicativo de que hubo mucho sector público ahí y cautivos, pero como que ya le está pateando la deuda indexada bien para adelante, bien para las próximas gestiones. Me parece que ese va a ser un tema que va a enfrentar el próximo gobierno. Este va a intentar, por todo lo posible, no pegarse el tiro al pie, pero hay un tema ahí, digamos, porque es deuda que no se licúa y es deuda que recién ahora está empezando a sumar algo de plazo. Estamos hablando muy largo, 2028, y estamos hablando 6 años. Tampoco es tanto, y recién ahora, y 2028 de deuda, con un bono SER parece irse al infinito, digamos. O sea, y lo mismo con las LECER. LECER están emitiendo mucho. De hecho, si se fijan en la última licitación, que hubo un porcentaje alto de rollover, casi, o sea, más de la mitad del rollover es deuda que vence en 2022. O sea, que es un rollover hasta ahí, digamos, vence este mismo año. Así que yo creo que no la van a tener fácil, pero creo que ese tiro en el pie no se lo van a dar. Perfecto. Te paso acá algunas consultas que fueron llegando. ¿Qué opinás? Gabriela nos pregunta que, ¿qué opinión tenés acerca de la brecha cambiaria? ¿Alguna proyección? Si la compresión puede seguir, si lo ves cerca de un piso, ¿cómo estás viendo eso? Mientras no haya cambios, digamos, sobre todo desde el punto de vista impositivo y nuevos cambios digamos, en el cepo, en el control de cambios, es difícil que siga, digamos, comprimiendo. Me parece que por acá anda el piso, digamos. Estos son niveles lógicos. Y de hecho, digamos, me parece que, bueno, de hecho se había pasado un poco y ya rebotó, digamos, un poquito. Bueno, y ahora viene, digamos, la evolución para adelante va a depender de las cosas que hablamos, cómo vayamos cumpliendo, cómo se vaya, ahora que el directorio del fondo apruebe el acuerdo, cómo vaya evolucionando la crisis política dentro del oficialismo, cómo se vayan cumpliendo las metas, cómo empecemos a ver con esa crisis política del oficialismo el cumplimiento de las metas, empecemos a imaginarnos 2023. Eso me parece que es lo que va a marcar el pulso de la brecha. Me parece que por acá está el piso, digamos. Yo no lo veo mucho más abajo a la brecha. A mí me gusta hablar de la brecha, está bien hecha la pregunta, porque no tiene nominalidad la brecha, digamos. La brecha es como si fuera una variable real. Una variable relativa no tiene nominalidad. Entonces, me parece que el piso de la brecha anda por acá. Buenísimo. Acá hay una consulta, bueno, de nuestro estratega Pablo Ballman. Te consulta ¿cuál es el impacto que estás viendo de la suba de los precios energéticos, sobre todo el gas natural licuado, en la viabilidad de las metas, digamos? ¿Cómo te complica un poco el tema de cómo te come el superávit comercial y llevarte a una viabilidad de las metas alineada con el fondo? Digamos, no es el talón de Aquiles por lo que voy a explicar ahora, pero es lo que más te complica, digamos, porque te dispara los subsidios económicos, ¿ya? Gracias a Dios, pesa más en las exportaciones el impacto del precio de la suba de los precios de los granos, por un lado, y en los ingresos también pesa un poco más, digamos, los DEX tienen un mayor peso sobre el producto, todavía que los subsidios económicos, sobre todo los subsidios a la energía. Y además, estamos viendo que los precios de los energéticos revirtieron la suba más rápido que los precios de los granos. Hay que ver eso cuánto se sostiene. Pero por ahora pasa eso.
Con lo cual, por ahora parece que el neto es levemente positivo, o por lo menos que se compensa, si no queremos pecar de optimistas, digamos. Pero sí, lo que sí les va a complicar, si ellos hubieran establecido una meta de subsidios económicos sobre PIB, esto los complicaría significativamente. No la establecieron. Entonces no tienen ese problema, digamos. Y por eso creo que el juego, por eso decía que el juego, que no solo es la suba de los precios energéticos, también tuvimos pocas lluvias, eso hace que los ríos tengan poco caudal, eso hace que la generación hídrica de energía, que es la más barata y que no consume combustibles fósiles que tenemos que importar, vaya a aportar menos, digamos, al mix de generación de energía. Entonces, por todos esos lados estaba complicado el tema de los subsidios económicos, pero no hay una meta de subsidios económicos en relación al producto, hay una meta de déficit primario. Entonces, por eso decía, me parece que con el ayudín que tienen del gasto COVID remanente el año pasado, más algún ingreso extra, y conteniendo, que hay que hacer un esfuerzo por el lado de las tarifas, conteniendo la evolución de los subsidios económicos versus el PIB, deberían poder cumplirla. Buenísimo. Y la última, en el mismo sentido, sobre todo en el sentido de materia energética, es de Fabián. Nos pregunta, ¿qué margen ves vos que el gobierno tiene para poner en marcha inversiones, puntualmente en gasoductos de Vaca Muerta, para tratar de estimular y aumentar la producción de gas? ¿Hay margen para eso o no? Yo creo que está complicado, digamos. Hay que ver qué beneficios adicionales le puede dar por el tema impositivo, cómo puede armar algún esquema de precios diferenciales que no lo complique por el lado fiscal. Digamos, está complicado. Invertir en Argentina hoy por hoy es muy complicado, por lo que hablábamos, el horizonte, bueno, el precio de los activos lo refleja, el horizonte no está despejado todavía, no se terminó de despejar, desactivamos, si quieren, una bomba. El gobierno empezó con un diagnóstico que decía que el problema era el nuevo financiero. Bueno, el nuevo financiero ya lo resolvió, lo terminó de resolver. Lo que nos estamos dando cuenta es que hay desequilibrios persistentes, insostenibles, que se incrementaron, y lo que no hay es una hoja de ruta para corregir. Bueno, eso es lo que no se despejó todavía, y el que quiere invertir en Argentina, lo que ve es eso, y que las señales del gobierno siempre van para el mismo lado, ¿no? Tanto para lo que es el tema inflacionario, tanto como para que es el tema fiscal, suba de impuestos. Eh, si el gobierno quiere mantener la coalición viva, algún hueso le va a tener que tirar al frente de todos, y esos huesos, como fueron en el pasado, probablemente vengan por el lado fiscal, y eso ya sabemos el sesgo que tiene. Por el lado tributario, quise decir, perdón, no por el lado fiscal, porque es el lado que no le complica el cumplimiento de las metas, sino al contrario. Entonces me parece que por ese lado la va a tener complicada el gobierno, digamos. Yo veo una economía que todavía tiene para recuperar, si uno ve, digamos, la caída de 2018-2019, pero que después va a ir perdiendo dinamismo, digamos, y va a estar inflacionando, digamos. Vamos a registros de inflación altos y sostenidos, con una economía que va desacelerando, más aún si lo miramos en términos per cápita y con referencias largas, porque si miramos los máximos de 2011 y 2017, estamos volviendo a esos máximos, digamos. Entonces, veo 2 años de eso, de no crisis, pero está inflacionar, en stand-by, a ver si en 2023 fabricamos de nuevo la chance para salir de esto y la hacemos bien, digamos. Y no volvemos a fallar en el intento. Bueno, excelente, Gabriel. Bárbaro, súper claro. Espero que la audiencia se haya llevado varios accionables. Un placer tenerte de vuelta acá. Y bueno, seguramente más adelante te estaremos convocando un poco más para analizar ahora no solamente qué pasó después del acuerdo, sino cómo viene el cumplimiento y dónde está la economía argentina. Así que te agradecemos nuevamente. Un placer. Ahora hay que hacerle el seguimiento a todas las metas, ¿no? Viene ese jueguito trimestral. Bueno, no, para los macroeconomistas como vos, vas a tener tarea y no te vas a aburrir Es hasta la el parte 2023. divertida, digamos. Es la parte divertida.
Así que bueno, muchísimas gracias. Después de última podemos empezar a tomar apuestas de cuál es la primera que no llegamos, digamos. Para mí es reservas, acumulación de reservas netas. Bueno, Perfecto. es un buen punto a considerar entonces para tomar decisiones de portafolio. Así que bueno, excelente, Gabriel, gracias. Gracias a los que se sumaron y bueno, después les vamos a estar compartiendo la grabación. Un placer, Gabriel, y bueno, buena semana para todos. Gracias, un gusto. Gracias, adiós.